a ser una institución. Pero no tardó mucho en llegar lo excepcional. Y obviamente, pues no era seguido, porque si fuera seguido, pues no fuera excepcional. Llegó lo excepcional, pero algunas de estas situaciones excepcionales eran de suma importancia saber cómo atenderlas porque amenazaban la unidad de la iglesia. Eran cuestiones muy delicadas. La historia de la iglesia tiene en diferentes siglos situaciones en las que momentos excepcionales cimbraron a toda la iglesia cristiana, la partieron, la dividieron. En el siglo III, tomemos uno de los ejemplos que pudiera ayudarnos a entender de un caso excepcional. En el siglo III surgió dentro de la iglesia una contrariedad que se conoció como la cuestión de los caídos. La cuestión de los caídos, repitan. La cuestión de los caídos. Para que entiendan esto, los pongo en el contexto cultural de aquella época. Era el año 249 cuando Decio se ciñó la púrpura imperial. A Decio los historiadores lo han caracterizado como un personaje cruel. Él emprende una campaña religiosa en la búsqueda en la que pretende restaurar los viejos cultos del Imperio Romano. Con la introducción del cristianismo, muchos súbditos del imperio, sean de la nación que fueran, poco a poco habían ido dejando sus costumbres. Ya no les servían a los mismos dioses porque habían sido convertidos al cristianismo. Entonces el panteón de los dioses de aquel tiempo y el sincretismo religioso iba perdiendo fuerza, iba menguando. El cristianismo continuaba expandiéndose. Esto le preocupa a Decio y Decio quiere recuperar las antiguas tradiciones, los viejos cultos del Imperio Romano para todos los súbditos. Cuando los cristianos se oponían a adorar a César como Dios, eso era una falta de patriotismo y era alta traición. Así que Decio decide intensificar la persecución, pero estratégicamente, con características distintas a otras persecuciones. El propósito del emperador Decio no era crear mártires, sino apóstatas. El propósito de Decio no era crear mártires, no era matar a los cristianos, no era llevarlos a la pira, no era echarlos a los leones, no era degollarlos. Él no quería crear mártires, sino apóstatas. Casi 50 años atrás, Tertuliano había dicho: la sangre de los mártires es semilla. La sangre de los mártires es semilla, pues mientras más se derramaba, más cristianos había. Aleluya. Entre más sangre se derramaba, más cristianos había. Las muertes ejemplares de los mártires de los primeros años conmovían profundamente a aquellos quienes presenciaban su muerte, su sacrificio, y por lo tanto, a la larga esto favorecía la diseminación del cristianismo. El cristianismo se seguía extendiendo al ver el valor de esos cristianos, al ver su actitud heroica, al ver su firmeza en la fe. Entonces todo eso era para bien del cristianismo. Así que Decio pensó: esta ocasión no vamos a crear mártires, vamos a presionar y vamos a crear apóstatas. Así que el mandato imperial es que todos tenían que sacrificar ante los dioses y quemar incienso ante la estatua del emperador. Ese es el mandato imperial a grandes rasgos. Quienes así lo hicieran obtendrían un certificado como prueba de ello. Tomaban un cristiano,
lo empezaban a torturar y cuando éste no cedía, continuaba la tortura. Tomaban otro cristiano, si éste aceptaba de inmediato, le entregaban un certificado y ese certificado estaba a favor de él para que no fuera torturado, porque el certificado estaba aprobando que él estaba dispuesto a rendirle culto a los dioses paganos y a rendirle culto al emperador. Como era de suponerse, este mandato imperial tomó a los cristianos por sorpresa y como en ese momento las generaciones que se habían formado bajo el peligro constante de la persecución ya no estaban presentes, las nuevas generaciones no estaban listas para enfrentar este tipo de martirio. Así que algunos cristianos corrieron de inmediato a obedecer el edicto imperial tan pronto como supieron de él. Otros permanecieron firmes por algún tiempo, pero cuando fueron llevados ante los tribunales, el miedo les ganó y terminaron ofreciendo sacrificio a los dioses. Otros, que eran más astutos, se valieron de artimañas y por medio de oro, por medio de dinero, compraron certificados falsos, sin haber sacrificado nada. Otros permanecieron firmes y se dispusieron a afrontar las torturas más crueles que sus verdugos pudieron imponerles. De todo esto nace un nuevo grupo dentro de la iglesia, un grupo ejemplar, un grupo especial llamados los confesores. ¿Cómo se llamaba este grupo especial? Los confesores, quienes eran llevados ante los tribunales y permanecían firmes en su fe a pesar de ser torturados salvajemente. Ellos eran torturados y se mantenían firmes y sin la intención por parte del verdugo, terminaron muriendo muchos como mártires porque torturaban, no cedían, presionaban en la tortura, no cedían y algunos terminaron dando su vida en el martirio. Mientras que los que tenían miedo y sacrificaban a los dioses fueron etiquetados como los apóstatas. Y entre los apóstatas estaban los caídos. Así que tenemos dos grupos bajo la persecución de Decio. El primero, los confesores. El segundo, los apóstatas. La persecución de Decio no duró mucho. En el año 251, Galo